Voy a leer una vez más los versículos para los que van a escuchar el audio después. Dice Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En Efesios, hermanos, como ya lo he dicho antes, es un libro que habla de las riquezas. De hecho, en estos primeros versículos que leemos, vuelve Pablo a utilizar esa palabra, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, Efesios es un libro que le dice al cristiano cómo vivir con los privilegios de ser cristiano. Una de las tragedias más grandes, yo les he dicho una y otra vez, es que teniendo y siendo cristianos, gozar de tantas bendiciones y nunca echar mano de ellas. En estos versículos que vamos a leer, vamos a hablar de las riquezas de la gloria, de la gracia del Señor expresadas en el conocimiento. Pues una de las riquezas que tenemos de nuestro Señor es el conocimiento. Dice el escritor y pastor Julio Benítez, que es el que escribe el libro del cual he estado basando todos estos temas. Él dice que una de las tragedias en las iglesias cristianas de este siglo es buscar el conocimiento de Dios, no de donde procede el conocimiento de Dios. Porque la gran fuente de conocimiento celestial, la voz de Dios escrita en un libro, es la Biblia. El pastor Sugel dice que si usted quiere escuchar la voz de Dios, lea la Biblia en voz alta, porque en ella Dios plasmó sus ideas, en ella Dios plasmó lo que Él quería decirnos, y si usted quiere escuchar lo que Dios piensa, bueno, lea la Biblia, y ahí podemos encontrar lo que Dios dice. El pastor entonces Julio Benítez dice que la tragedia de los cristianos de este siglo es buscar el conocimiento de Dios, pero no a través de escuchar a Dios. Quieren los cristianos de este siglo escuchar la voz de Dios, conocer a Dios, pero a través de los medios que no son Dios. Entonces, de esa manera encontramos iglesias, por ejemplo, que centran todo su potencial, todos sus recursos, todos los dones, toda su enseñanza únicamente en momentos cortos de tiempo de alabanza súper explosiva, en repetir cosas hasta que a lo mejor por repetir muchas veces la misma cosa alcance un nivel espiritual y las personas entren en una especie de trance en la que sienten haber escuchado la voz de Dios. ¿Estoy hablando locuras o es la verdad? Es cierto, ¿no? Ponen una música muy tranquila, muy amena, muy llegadora al corazón. Entonces el pastor se para de este lado y comienza a pedirle a los hermanos que cierren los ojos, que repitan cosas, y los hace que repitan una y otra vez, les da imágenes cerebrales, ¿no? Imágenes mentales para que ellos puedan hacerse un corazón más frágil y entonces lloren, y entonces después de haber llorado, después de haberse sentido impactados por esa experiencia, salgan y entonces las personas digan: tuve un momento especial con Dios. Pero hermanos, eso dista mucho de lo que es el conocimiento de Dios. Eso se aleja mucho de lo que es la experiencia realmente espiritual. A veces queremos encontrar lo espiritual en las cosas místicas, pensando que lo espiritual son poderes, que lo espiritual es luz que desciende del cielo, que lo espiritual son voces en nuestra cabeza, que lo espiritual son imágenes en nuestra mente, que lo espiritual es una sensación muy bonita en el corazón. Pero hermanos, eso no es lo espiritual. Lo espiritual tiene que ver con lo mental. Lo espiritual tiene que ver con el corazón, con la mente, con el entendimiento.
Si ustedes leen en Efesios, nos va a quedar bien claro que Pablo habla de una riqueza en el conocimiento espiritual de Dios que viene a través de conocer a Dios, no a través de experiencias, no a través de emociones intensas, no a través de sueños, no a través de visiones, no a través de hablar en lenguas, sino a través de conocer a nuestro Señor. Fíjense cómo dice, capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Primero Pablo dice que él ha escuchado de los efesios que tienen una gran fe en el Señor y que eso se expresa en el amor por los hermanos. Entonces, las personas de las que está hablando Pablo no son personas que no conozcan a Dios, no son personas que carezcan de una experiencia personal real con Dios. Y cuando Pablo habla de ellos, él está primero elogiando un atributo que ellos tienen. Primero, una gran fe en el Señor Jesucristo. Y segundo, que esa fe se expresa en amor por los hermanos. Fíjense lo que dice el 16. No ceso de dar gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En dónde? En el conocimiento. No dice para que les dé espíritu de revelación en la profecía, espíritu de revelación en las experiencias intensas, espíritu de revelación en hablar en lenguas. Dice para que les dé espíritu de revelación en el conocimiento. Hermanos, ustedes quieren aprovechar las riquezas que tiene ser cristiano, las bendiciones que hay en estar cerca del Señor. Necesitas tener conocimiento. No necesitas más experiencias intensas. No necesitas que yo desde este lado los haga cerrar los ojos y los incite hasta que lloren. No necesitan clamar así en agonía porque yo los estoy llevando a ese punto. No necesitan que Paco nos haga levantar las manos y clamar y llorar hasta estar en nuestras rodillas. No es esa nuestra necesidad. La gran necesidad del cristiano, hermanos, es el conocimiento. Romanos tal vez es uno de los, después de haber estudiado ese libro, para mí en lo personal se convirtió en uno de los libros más enriquecedores, uno de mis libros favoritos de la Biblia, tal vez el más. Pero de entre todos los versículos que he encontrado en Romanos, hay uno en especial que para mí personalmente les puedo decir que fue como correr el velo. No lo entendía. Y es un versículo que repetimos una y otra vez, que escuchamos una y otra vez, hermanos, pero no entendemos. Romanos capítulo 12. Vamos a ir para allá. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 dice el versículo 2: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense que el apóstol Pablo en Romanos 12:2 nos dice que la forma de alcanzar la experiencia cristiana es renovar el entendimiento. El problema no es si nosotros tenemos o no las bendiciones. Ese no es el problema. ¿Por qué no? Porque las tenemos. En Cristo tenemos esas bendiciones. El problema no es si Dios nos ama o no. Pues si nosotros hemos creído en Cristo, verdaderamente hemos venido a ser hijos de Dios y Él nos muestra su amor. El problema no es si el Espíritu Santo está en nosotros o no. Si nosotros hemos creído en Cristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo y Él está en nuestro corazón, y con ese Espíritu Santo todo el potencial de riquezas inagotables que están en la persona de Cristo, nosotros las tenemos en el Espíritu Santo. Entonces la pregunta que nos debemos de hacer es, si existe todo eso, y si yo tengo todo eso, ¿por qué no lo vivo? La respuesta está en ese versículo. Porque no renuevas tu entendimiento. Porque no has sido renovado en tu entendimiento, y si no tienes el entendimiento, no puedes echar mano de las riquezas que tienes en Cristo, porque no sabes que las tienes, porque no sabes cómo sujetarte de ellas, porque no sabes en qué momento puedes echar mano de esa fuente inagotable de riquezas.
Si ustedes no saben que tienen paz con Dios a través de Cristo, no van a gozar de paz con Cristo. Si ustedes no saben que tienen un Padre Celestial que ve por ustedes, en el momento en el que la tribulación toque a su puerta, van a sentirse verdaderamente solos. El día que la tempestad nos azote en nuestras casas, el día que nuestras familias estén pasando por problemas económicos, personales, financieros, profesionales, en ese momento, entonces, ¿a dónde vas a mirar si no sabes que está el Señor de tu lado? Entonces, el gran problema del cristiano, hermanos, no es que no pasa por esas experiencias extracorpóreas en donde pueden sentir la presencia de Dios. El problema es que no tenemos el entendimiento. Por eso Pablo dice, no se conformen a estos siglos, sino transfórmense por medio de renovar su entendimiento, porque de esa manera compruebas cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida, la cual es agradable y perfecta. Si te preguntas qué va a ser de tu vida, si te preguntas por qué no te va bien en la vida, si no sabes a dónde caminar o a dónde avanzar, hay un problema. No es que Cristo esté fallando, no es que el Espíritu Santo te ha abandonado, es que no has renovado tu entendimiento. Es que no has adquirido el conocimiento. Volvemos a Efesios. Pablo reconoce en los Efesios que ellos tienen una gran fe en el Señor Jesucristo. Y la fe, dice el pastor Sproul, que ya está en la presencia del Señor, él enseñaba que la fe no es simplemente algo ciego. Tal vez la fe es algo que no ve. La fe se basa en algo que nosotros no podemos observar con nuestros ojos, pero eso no la hace ficticia. Esa no la hace fe en fantasías. La fe verdadera, hermanos, es una fe consciente. La fe en el Señor Jesucristo es una fe que conoce, que sabe. No es una fe en la nada. No es una fe en la arena. No es una fe en las cosas que no tienen cómo comprobarse. A pesar de que nosotros no vemos a nuestro Señor Jesucristo y no lo podemos palpar, es una certeza para nosotros que está ahí y que es real. ¿A qué quiere llegar con esto? Que cuando nosotros hablamos del conocimiento de Dios que produce fe, no hablo simplemente de un conocimiento que tú adquieres leyendo la palabra. No es una fe que adquieres solamente diciendo sí, creo en el Señor. Es una fe basada en la confianza, que tiene fundamento. Cuando nosotros leemos la Biblia, por ejemplo, leemos de Pablo en ese barco que nos habla el libro de Hechos, naufragando, ¿no? Y todas las personas están aterrorizadas porque todos creen que van a morir, pero Pablo tiene la certeza de que la nave se va a perder, pero ninguna vida se va a perder. Yo les hago una pregunta. ¿Será que Pablo basaba su fe en la probabilidad? Él hizo los cálculos y dijo, yo creo que si el viento azota va a golpear en la proa y entonces el barco se va a partir a la mitad, pero eso tal vez va a pasar cerca de una costa y yo creo que de esa manera nos vamos a salvar. No, Pablo no tenía confianza en las probabilidades, no tenía confianza en el barco. Pablo no tenía ni siquiera confianza en su propia capacidad de nadar hasta la orilla o de la capacidad de los demás de salvarse. Pablo tenía confianza en el conocimiento que tenía de su Señor Jesucristo y él sabía en quién creía. Tanto así que escribió, pues yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito. No es una fe ciega. La fe que Pablo reconoce en los Efesios es una fe basada en conocimiento. Es una fe centrada en haber entendido quién es Dios, quién soy yo y cuál es mi propósito aquí. Es una fe centrada en el conocimiento. Dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, fíjense que Pablo en este versículo es a lo que llamamos una mención plena. A ver si ustedes logran identificar de qué. Ese versículo es una mención plena de la Trinidad. ¿Cierto o no? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria, ahí menciona al Padre y al Hijo, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo les hago una pregunta. ¿Quién es el encargado de transmitir el conocimiento de Dios en nosotros? El Espíritu Santo. Pablo menciona aquí a la Trinidad. Pablo dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos da un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento.
porque es el conocimiento revelado por el Espíritu Santo el que nos lleva a tener una fe verdadera que cambia nuestras circunstancias, nuestra perspectiva de las cosas hacia Cristo. A veces nosotros, hermanos, cuando estudiamos la palabra, no sé si nos brincamos los versículos o no sé si leemos solamente algunas historias, ni no toda la escritura, que pensamos que el cristiano nunca pasa por tribulación. Y que si pasamos por tribulación, entonces algo debe de estar mal. De hecho, el Evangelio de la Prosperidad eso enseña, que si tú estás pasando pobreza, entonces es porque estás mal. Que si tú estás pasando por tribulación es porque estás pecando. Y no necesariamente. Fíjense cómo Pablo, hermanos, era apedreado, era perseguido, naufragaba, era prisionado, lo ponían con los pies al cepo, en el lugar en el que estaba era la última celda, en el lugar húmedo donde tal vez la cañería de todas las otras celdas pasaba, y Pablo estaba ahí. Y yo les hago una pregunta: ¿por qué Pablo cantaba alabanzas ahí? ¿Por qué Pablo confiaba? ¿Por qué Pablo adoraba en ese lugar? Por el conocimiento. Por un conocimiento que ha renovado su entendimiento y que adquiere otra capacidad de razonar lo que le pasa. Por eso he dicho desde que empecé este estudio en Efesios que cuando hablo de las riquezas de la gracia de nuestro Señor, no hablo de estatus, no hablo de dinero, no hablo de una posición social, ni política, ni económica, sino hablo de una riqueza inagotable, espiritual. Y lo espiritual, hermanos, se revela en nuestro corazón y en nuestra mente a través de la forma en la que nosotros entendemos lo que nos pasa. Los salmos una y otra vez nos enseñan eso. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, mi socorro viene del Señor. Sí, también el salmo que dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y son personas, hermanos, que pasaban tribulaciones una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Los que escribieron: alzaré mis ojos a los montes, mi socorro viene del Señor. Él unge mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. El Señor está sobre mí, Él me sostiene con su diestra poderosa. Son cosas que los hermanos escribieron, no desde la posición de la riqueza económica, no desde el estatus, sino desde la confianza espiritual, en que no importa cuál es tu contexto, el Señor está contigo. Y todas las cosas al final van a redundar en un bien. Eso solamente uno lo puede pensar, hermanos, cuando ha adquirido entendimiento. Un entendimiento, otra vez, basado en conocimiento. El ser espiritual no es el hablar en lenguas. El ser espiritual no es el orar 3 horas. El ser espiritual no es el gritar en la alabanza y el tirarme en mis rodillas y hablar en multitud de idiomas. El ser espiritual es el que ha entendido el conocimiento de Dios y lo ha atesorado en su corazón y vive por ese conocimiento y se sostiene por ese conocimiento. Y como ese ejemplo, hermanos, puedo hablar de una infinidad de veces en las que la Biblia nos ha enseñado que lo espiritual es entendimiento. Yo les hago una pregunta: ¿por qué en el Pentateuco Dios le ordena al pueblo de Israel sobre las puertas de sus casas y sobre las columnas escribir su ley, su palabra? Para atesorarla en el corazón, para vivir por ella, para verla constantemente, para memorizarla, para saber quién es su Dios. Ese era el centro de su vida. Y cuando el pueblo de Israel olvidaba la ley de Dios, ¿qué pasaba? Otra vez caían, otra vez venía un pueblo y los esclavizaba, otra vez padecían, otra vez perdían en la guerra, otra vez se iban cautivos a otra nación, porque olvidaban el conocimiento de Dios que los podía hacer libres, que los podía hacer cercanos, que les podía dar confianza, fe, propósito. Entonces el ser espiritual, hermanos, a veces nosotros queremos ver lo espiritual en muchas otras cosas, pero eso no es lo espiritual. ¿Quieres ser más espiritual? Renueva tu entendimiento. Conoce más a tu Señor. Profundiza más en la Escritura, lee la palabra y dile al Señor: revélate a mí, Dios, a través de tu palabra y enséñame.
¿Qué relevancia tiene esto en mi vida? Y eso, hermanos, eso es ser espiritual. Eso es ser verdaderamente cristiano. Versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El problema de los cristianos es entonces no el hecho de que no tengamos la palabra aquí, y es el hecho de que esta palabra para nosotros muchas veces está nublada. Y nuestra vista está nublada, y a pesar de que tenemos el libro inagotable de toda la instrucción de Dios aquí para nosotros, la leemos y no encontramos la revelación. Lo leemos y no entendemos. Lo leemos y no hallamos en esto sentido. Por eso Pablo ora y le dice para que les dé espíritu, y ese espíritu de sabiduría alumbre su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Es que hay algo más con ese conocimiento, no nada más el hecho de que tú te sientas seguro en medio de la tribulación, sino que dice que al ser alumbrado tu entendimiento vas a entender a qué esperanza has sido llamado. Y no podría encontrar, hermanos, palabras para decir lo importante que es eso. El hecho de que nuestro entendimiento sea iluminado para que conozcamos a qué esperanza fuimos llamados. Porque básicamente lo que Pablo está diciendo es que si nuestro entendimiento no es iluminado, si nuestro entendimiento no es transformado, no es renovado, no entendemos nuestro llamado. Y si no entiendes tu llamado, entonces estás viviendo una vida sin llamado. Cambiándolo de palabras, entonces vives una vida que no tiene propósito. Las personas del mundo, hay un dicho por ahí que no sé si es más bien un chiste, que dice, trabajan para comer y comen para poder volver a trabajar, ¿no? Y la vida de las personas del mundo muchas veces es eso. Trabajan todo el tiempo para poder comer y comprarse los gustos, y comen y se compran esos gustos para después volver al trabajo. Y pasan 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, 80 años, 90 años hasta su muerte, con el único propósito de trabajar para comer y de comer para trabajar. ¿No es eso terrible? ¿No es una vida carente de propósito? Y entonces ahí están las personas, ¿no? Embobadas todo el tiempo en la tele, embobadas todo el tiempo con las ganancias, embobadas en el trabajo. No porque cualquiera de esas cosas sea mala en sí misma, sino porque toda su vida solamente ha sido el propósito de alcanzar esas cosas que al final, hermanos, se destruyen. Viven toda una vida intentando construir una casa que cuando ellos se mueran y mueran sus hijos, ¿de quién va a ser esa casa? Y si el día de mañana viene el Señor, ¿de qué va a servir el carro? ¿De qué va a servir la casa? ¿De qué va a servir el trabajo? ¿De qué va a servir el estatus? Si el día de mañana todo eso lo va a consumir el fuego. Eso no es nuestro llamado. Es parte de lo que nosotros como humanos debemos de hacer, pero eso no es nuestro llamado. El llamado general de la humanidad es adorar a Dios, el ser el reflejo de su gloria, el alabar a Dios con las cosas que hacemos. Ese es para todos nosotros, hermano, pero yo te hago una pregunta. ¿Tú sabes cuál es el propósito de tu llamado? ¿Sabes a qué esperanza fuiste llamado? ¿Sabes de lo que se trata tu vida? Porque si no conoces eso, yo te hago una pregunta. Si no conoces eso, entonces ¿a dónde caminas? Si la meta del otro lado no es clara, entonces ¿hacia dónde estás caminando? ¿Para qué estás trabajando? Una vez escuché un pastor decir que si uno no tiene fija la meta a la que va, entonces no te sorprenda que cuando llegues no sea lo que quisiste. Si tú no te fijas la meta, si tú no conoces el camino al que tienes que seguir para llegar a ese final que deseas tener, entonces no te sorprenda que al final de tu vida llegues a un punto en el que nunca quisiste llegar.
Y pasa lo mismo en nuestra vida espiritual. Si nosotros no conocemos el llamado de nuestra esperanza, si no sabemos para qué fuimos alcanzados, entonces no te sorprenda al final de tu vida que no estés orgulloso de lo que hiciste, que no hayas alcanzado lo que te propusiste, y peor aún, que no hayas alcanzado el propósito para el que fuiste, en última instancia, creado. Ahora, parece muy fatalista lo que estoy diciendo, y alguno podrá decir, bueno, yo no creo, yo creo que Dios, no importa lo que yo haga, siempre voy a alcanzar mi propósito. Bueno, yo les quiero traer el ejemplo de Esther. Esther tenía que abogar ante el rey por el pueblo de Israel. Ella era el camino. El rey quería destruir al pueblo y Esther era la esposa del rey y ella tenía que interceder por el pueblo. Ese era su llamado. Pero ella no lo estaba haciendo. Y su tío lo entendió y cuando él se presenta con ella le dice, Esther, tú te vas a presentar ante el rey y tienes que interceder por el pueblo ante el rey. Y tienes que hablar en favor del pueblo y tienes que ayudar al pueblo de esta manera. Y ese es tu servicio al Señor. Pero tienes que saber que si tú no lo haces, ¿se acuerdan qué fue lo que le dijo? Si tú no lo haces, respiro y liberación vendrán de otro lugar. El asunto, hermanos, es que Dios siempre va a cumplir su propósito. La cuestión es, ¿lo va a hacer a través de ti? ¿Quieres tú participar de eso? Porque si no, respiro y liberación pueden venir de otro lugar. Nosotros mismos, hermanos, somos ejemplo de eso. El Señor Jesús le dijo a Israel, porque aún hijos de Abraham Dios puede hacer nacer de entre las piedras. Y henos aquí. Pero no pensemos que eso significa que si nosotros vivimos desordenadamente, si nosotros no nos preocupamos por servir a nuestro Dios, de todas formas Dios siempre va a amarnos y siempre va a estar con nosotros y siempre va a cumplir todos sus buenos propósitos con nosotros. No, hermano, si tú no estás dispuesto, respiro y liberación pueden venir de otro lugar. Esa bendición, esa riqueza, ese conocimiento, ese amor, esa profundidad de estar en la presencia de Dios puede venir para otra persona. Puede ser para otra persona. El asunto es, ¿quieres tú conocer el llamado? Entonces tienes que acercarte al Señor. Tienes que profundizar tu conocimiento. Tienes que querer conocerlo más. Tienes que querer más y más vivir por su palabra. No solamente conociendo 10 versículos, sino viviendo esos versículos. Dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces aquí Pablo nos repite, ¿no? Hay una fuente de riquezas en nuestro Señor Jesucristo de la cual podemos echar mano, pero otra vez, solo viene si tú renuevas tu entendimiento, si tú alcanzas el conocimiento. Primero ya vimos en el llamado, pero segundo dice para que conozcas también cuáles son las riquezas de la herencia de la gloria de la herencia en los santos. Una herencia que es tuya, una herencia que tú puedes alcanzar, pero que no puedes disfrutar si no alcanzas el conocimiento necesario. Si no profundizas en el conocimiento, hermano, siempre te vas a quedar a las puertas de un cristianismo tristemente mediocre. Un cristianismo no viviendo en el potencial del 100% de disfrutar esa herencia, sino viviendo en el 1%, en el 10%, en el 15%, en el 20%. Y otra vez les repito, qué terrible sería para una persona tener millones de dólares en su cuenta bancaria y vivir en una casa de cartón. Tener ahí una fuente inagotable de recursos de los cuales echar mano, de los cuales poder disfrutar y de todas formas preferir vivir en la infelicidad, en la miseria, en la tristeza, en la incertidumbre. Son cosas que vemos en el salmista, vemos en los profetas, vemos en los jueces, vemos en los apóstoles, que ellos podían vivir de esa manera, que ellos podían arriesgar de esa manera su vida, que ellos podían escribir todo eso, que ellos podían hacer y predicar de la manera en la que lo hacían, porque ellos disfrutaban de la herencia que tenían en Cristo.
Y en nuestra carrera que nos aguarda, hermanos, en esta vida, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que avanzar en el conocimiento de Dios para que entonces podamos conocer a qué fuimos llamados y eso nos lleve a disfrutar de nuestra herencia espiritual en Cristo. Dice el versículo 19: y cuál sea la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Fíjense que dice que ese poder, esa grandeza de poder opera en nosotros. Dice, y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es decir, hermanos, todo la riqueza de su herencia, esa plenitud de estar en Dios, ese conocimiento, esa bendición, esa felicidad, esa plenitud, el poder mismo de Dios reside en nosotros y dice que opera con todo el poder de su fuerza. Y fíjense cuál es el poder de su fuerza, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre, es el mismo poder espiritual que está en nosotros y que puede operar en nosotros si nosotros queremos conocerlo, si nosotros estamos dispuestos a profundizar en nuestro entendimiento, en renovar nuestro conocimiento. Pero no es otro poder diferente. No es que Dios obró en Cristo con un poder súper sobrenatural y el que opera en nosotros es uno más normalito, es uno más tranquilito. No, hermanos, es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, es el mismo poder que reside en nosotros, en potencial. Pero nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. Una y otra vez, tal vez el tema de este estudio, y ya los cansé de que escuchen esto, es que renueves el entendimiento. Es que todo eso está ahí. El poder que resucitó a Cristo de los muertos está en nosotros ahora, en el presente. El mismo poder que hizo que Jesús multiplicara los panes y los peces, el mismo poder que convirtió el agua en vino, el mismo poder que lo hizo resucitar a Lázaro, es el mismo poder que está en nosotros potencialmente. El hecho de que el cristianismo ahora esté tan diluido no es culpa del Espíritu Santo, no es culpa del poder que Dios nos dejó, no es que el consolador que Jesucristo nos dejó es un consolador de menos poder. El problema de que el cristianismo sea decadente es porque los cristianos queremos y vivimos en un cristianismo decadente. Y el principal de todos los problemas, el conocimiento. Mi pueblo pereció, dice el Señor, porque no tenía ¿qué? Experiencias extracorpóreas espirituales. Mi pueblo pereció porque no tuvo el dinero suficiente para depositar en los diezmos. Mi pueblo pereció porque no habló en lenguas. Mi pueblo pereció porque no tenía conocimiento. Dice 21. Bueno, desde el 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El Señor dice que todo el poder que Él utilizó, lo depositó en Cristo, y nos lo dio a Cristo como herencia a nosotros. Y a Cristo, hermanos, lo sentó a su diestra y lo puso a Él y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y todas las cosas las sometió por debajo de sus pies y nos dio a Cristo como cabeza de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras, que todas las cosas están sujetas a Cristo, que no hay nada que se escape de Cristo. No hay poder, ni señorío, ni tempestad, ni tribulación, ni sufrimiento que no se sujete a Cristo. Que no hay problema que tú puedas tener que no se sujete a Cristo. Que no hay enfermedad que tú puedas tener que no se sujete a Cristo. Que no hay un problema familiar que tú tengas que sea tan grave que se escape del poder de Cristo. Que no hay situación en la que puedas estar ahora que no se sujete a Cristo. Y que no hay una circunstancia por la que podamos atravesar, que en última instancia no esté bajo los pies de Cristo. Ahora, hermanos,
Si ese es nuestro conocimiento, yo les hago una pregunta. Entonces tiene sentido el versículo que nos dice, ¿a qué le voy a tener miedo? ¿A qué voy a tener miedo? ¿Quién nos puede derrotar si el Señor está por nosotros? Si Él está a mi diestra, entonces no seré conmovido. Si Él es mi roca fuerte, entonces ¿qué tempestad puede moverme de ese lugar? Se fijan que todo tiene que ver, otra vez, con conocimiento. Pero un conocimiento real, verdadero, algo que tú crees, no solamente que conoces, no solamente que te sabes el versículo, hermano, que tú vives por ese versículo. Que tú vives con esa confianza, día y noche te duermes y puedes decir en el Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiada. Si tú vives con ese conocimiento, entonces no importa la tempestad que venga, tú tienes el entendimiento, has sido alumbrado con ese conocimiento y no tienes miedo de lo que puede venir mañana. Yo sé que se dice muy fácil, porque yo diciéndolo desde aquí lo digo muy fácilmente, pero allá afuera yo sé que ustedes van a enfrentarse a muchas cosas muy fuertes y muy duras. Pero la circunstancia, hermanos, es esta. En esa situación la vas a enfrentar, sí o no. La vas a enfrentar de todas maneras. De todas maneras, el problema económico va a estar allá afuera. De todas formas, los pleitos familiares van a estar ahí. De todas formas, los pleitos legales van a estar allá afuera. La diferencia es cómo tú los vas a enfrentar. Vas a creer en el Señor y vas a ampliar tu conocimiento y vas a depositar tu confianza. Tu seguro depósito va a estar en los pies de Cristo. ¿O prefieres enfrentártelo sin ese conocimiento y a ver qué te depara la vida? A ver si la moneda cae de tu lado. O mejor prefieres enfrentar la vida desde el conocimiento de fe que sabe a qué fue llamado. ¿Cierto? Termina diciendo, y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por último, hermanos, quisiera hacer aquí un paréntesis, porque aunque mi estudio no se ha tratado de esto, esta última parte me da a mí una enseñanza clave y fundamental. Que el Señor Jesucristo da su herencia, sus bendiciones, su plenitud, su amor, su paciencia, su misericordia, su gracia. ¿A quién? A su iglesia. Mi pregunta es, ¿qué tan comprometido estás en la iglesia? Porque el Señor da de su plenitud. Sí, la salvación es algo personal. Pero cuando hablamos de la herencia, de la plenitud, de la riqueza espiritual, ojo en ese versículo, porque dice que Dios se lo dio a Cristo y Cristo se lo dio a su iglesia. Pero nosotros, hermanos, enfrentamos tribulación y lo último que hacemos es pensar en la iglesia. Lo último que queremos hacer es decírselo a la iglesia. Lo último que queremos hacer es presentarnos en la iglesia y confesar nuestros pecados. Lo último que queremos hacer es estar en la iglesia sirviendo. Lo último que queremos hacer es venir a la iglesia a limpiar el lugar y a recibir a los hermanos con una sonrisa, abrazarlos y amarlos. Pero hermanos, la fuente de las riquezas está en Cristo y Cristo se lo dio a la iglesia. No hay plenitud cristiana si no es en la iglesia. Qué triste, hermanos, es ver a cristianos que no están en una iglesia, que no asisten a una iglesia, que no forman parte de una iglesia, que no sirven a su iglesia, que no aman a su iglesia. Porque entonces yo estoy viendo que hay una fuente inagotable de recursos de la cual ellos no participan, porque la riqueza está en las manos de Cristo y Cristo está en la iglesia. No en esta estructura, sino en esta estructura. No en el templo de las 4 o 5 paredes, sino en el templo que somos nosotros en comunión. Cristo está en medio de nosotros y en Él está la plenitud, y dice que la iglesia toma de esa plenitud. Y Pablo aquí es bien inteligente porque no dice de individuos, él habla de iglesia. Porque Dios puso un orden, que el cristiano pertenece a una iglesia. Fuera de ese orden, hermanos, no nos engañemos. Fuera de eso es un desorden. Fuera de eso es desobediencia. Fuera de eso no puede haber plenitud. Aquella persona que no viene a la iglesia, aquella persona que no se interesa en la iglesia y dice, pues es que yo estoy muy bien y muy en paz con Dios así como estoy, no te engañes.
No es cierto. Porque entonces tú tienes razón o la tiene la Biblia. La plenitud, hermanos, está en las personas que pertenecen a una iglesia, que aman a su iglesia. Ahí es donde el poder de Dios se manifiesta. ¿No dice eso David? Mirad cuán hermoso es estar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí envía Jehová su bendición. ¿Cierto? Okay. Vamos a terminar con una oración.